Dios le bendiga, hermanos. En nombre de Cristo, damos la gracia a nuestro Dios de poder estar en esta su casa de adoración. Dios bendiga a nuestro hermano pastor, a su esposa, a su familia. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pues como se ha dicho, mi nombre es Sonny Ruiz. Estamos en la iglesia Arca de Salvación del Ensanche Isabelita. Allí estamos a sus órdenes. Y me acompañan en esta noche a dos hijos míos y también nuestro hermano Dalis, al junto de su hijo. Ellos se pueden poner de pie, por favor. Amén, Dios le bendiga más. Amén. Quisiera darle una oportunidad a nuestro hermano Dalis, es diácono de la iglesia de allá y también el tesorero general, para que él salude a esta congregación. Santo es el Señor, siempre para Dios, délo, pero délo con fuerza. ¡Aleluya! Dios es bueno. ¡Oh, gloria al que vive y para siempre su misericordia! Qué lindo es el Señor, de verdad, que desde que entré a esta casa he sentido una presencia hermosa de Dios. Así que yo pido la bendición de Dios para esta iglesia, todos los que están aquí esta noche. Amén. Y que el Señor realmente siga derramando de su poder y se siga sintiendo, amén, su espíritu en este lugar. Doy gracias al ministro Sonny Ruiz, quien es mi pastor. Estamos allá en la iglesia de la Isabelita, Arca de Salvación, y somos sus hermanos. Donde quiera que nos vean, si no los reconozco y ustedes sí me reconocen, me levantan la mano. Varón, yo te conozco, Dios te bendiga. Amén, ahí estaré para usted, un hermano más, donde quiera que estemos. Amén. Reciban un abrazo de mi esposa, de mis otros hijos que están en casa y de toda la congregación. Que el Señor les bendiga. Amén. Aleluya, Dios bendiga a nuestro hermano Dalis. Amén. Pues hermanos, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Queremos leer un versículo de la palabra de Dios en Gálatas. Puede buscar Gálatas capítulo 5. Aleluya. Gálatas capítulo 5. Aleluya. Y vamos a leer el versículo 25 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Repito, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Jehová Dios de Israel, Dios grande, Dios poderoso, Dios fuerte, te pedimos, Señor, que bendiga tu pueblo que está reunido en este lugar. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando conforme a la necesidad de este lugar. Jehová Dios, te damos gracias por tu palabra que han sido leídas, porque ellas son vida en nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. En esta noche estaremos hablando bajo ese mismo tema. Mi generación andando por el Espíritu. Bendecido sea el nombre de Dios. Primero, hermano, quiero felicitarle porque el mantener la presencia de Dios en un lugar requiere esfuerzo, requiere sacrificio. En muchos lugares no se mueve ya el Espíritu Santo, pero aquí en esta casa se mueve la gloria de Dios. Y es por esto que quiero felicitarle. Nosotros allá tenemos esta misma línea, la línea de la santidad, la línea conservadora que menciona la Biblia, la palabra de Dios, ya que en este tiempo se están predicando muchísimos evangelios diferentes. Pero qué bueno, hermano, pertenecer a un lugar donde se enseña la buena doctrina, donde se enseña lo que la Biblia dice, porque esto es lo que nos va a llevar al cielo. Hay poder en Jesús. Pues el apóstol Pablo, acerca de esta carta de Gálatas, es una carta para defender el evangelio de Cristo,
es una carta que el apóstol escribió debido a que habían un grupo de judaizantes que estaban poniendo en zozobra a la iglesia de Galacia, y por esto el apóstol Pablo le escribe corrigiendo algunas situaciones que se estaban dando en aquella congregación. Pero en este momento nosotros nos vamos a enfocar en este punto, en este versículo que hemos leído, donde habla el apóstol Pablo: si vivimos por el Espíritu, también debemos andar por el Espíritu. Y desglosando este tema, mi generación andando por el Espíritu, nos damos cuenta que en este tiempo ya hay una nueva generación. Después de algunos años que han sucedido, una nueva generación que se le ha inculcado la palabra de Dios y que necesitan realmente ser conducidos por el camino de la verdad, a fin de que cuando desaparezca la generación más vieja, que quede en buenas manos el pandero de una generación que fue enseñada a respetar a Dios, que fue enseñada a andar por el Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿qué se requiere para que una generación ande en el Espíritu? ¿Qué significa que una generación ande por el Espíritu? Sabemos que el Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo es quien dirige al creyente que ha nacido de nuevo. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes están tristes ahora, porque tristeza ha llenado su alma, pero vuestra tristeza se va a convertir en gozo, porque a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Y la palabra consolador viene de una palabra griega que significa paracletos. ¿Qué es un paracletos? Es un ayudador, es alguien que ayuda en momentos de dificultad a alguien, es alguien que sirve de soporte, es alguien que sirve de amuleta para una persona que se encuentra con una dificultad. Es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente en este tiempo. Es decir, una generación andando por el Espíritu significa sacrificar las cosas de la carne, sacrificar los deseos, las pasiones de la carne. Significa que una generación que ande por el Espíritu es una generación dirigida por el Espíritu Santo, en el cual sin el Espíritu Santo nadie puede hacer nada. Y la unción del Espíritu Santo se conoce en la vida del creyente, porque el creyente que realmente tiene la unción del Espíritu Santo, evidentemente que se aparta de ciertas cosas que no le convienen y que no agradan a Dios. Aleluya. Ocuparse, es decir, sacrificar las cosas de la carne, los deseos de la carne. Sabemos que el ser humano está pegado a las cosas de la carne y que es difícil muchas veces apartarnos de estas cosas. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre una persona, la misma Biblia, el mismo Jesús, hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo, le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a estar con vosotros y que también iba a estar en vosotros. ¿Qué significa esto? Si dice que estaría con vosotros, la palabra con es una conjunción que indica compañía. El Espíritu Santo iba a estar en compañía del creyente, pero luego dice estará en vosotros, es decir, estará dentro de vosotros. Significa que el Espíritu Santo hace compañía en la vida del creyente,
pero no se limita a hacerle compañía, sino que está dentro del creyente. Por eso el creyente, cuando se consagra a Dios, el Espíritu Santo empieza a rugir como el león de la tribu de Judá y se lleva todo problema, se lleva toda situación, todo lo que quiera impedir, todo lo que quiera hacerle daño a la vida del creyente. Si tú tienes la unción de Dios, eso se desaparece. La Biblia dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. No hay situación, no hay pecado, no hay cadena que resista la presencia del Espíritu Santo obrando poderosamente en la vida de un creyente que se ha apartado del mundo y se ha consagrado a Dios. ¿Qué significa tener o ser una generación? Una generación que anda por el Espíritu es ocuparse de las cosas del Espíritu. La Biblia dice claramente que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. El ocuparse del Espíritu es vida. Y en este tiempo hay muchas situaciones, muchos problemas que le han apagado la unción a muchas personas. Por ejemplo, las redes sociales se han convertido en un cementerio de evangélicos. Las redes sociales se han convertido en una tumba donde muchos cristianos que antes tenían el Espíritu Santo se han descuidado de tal forma que ya están muertos espiritualmente. Hay personas que le dedican horas y horas a las redes sociales y esas horas le han consumido el tiempo para hablar con Dios. Esas horas le han consumido el tiempo para dedicarse a leer la palabra de Dios. Y hoy en día tenemos, lamentablemente, muchos cristianos que están metidos en una farándula evangélica. En una farándula donde las personas suben video para desquitársela con otros. Le han seguido el juego al mundo. Pero el verdadero creyente que tiene temor de Dios no hace estas cosas. Porque el verdadero creyente, el Espíritu Santo le habla. El verdadero creyente, el Espíritu Santo le corrige. El verdadero creyente tiene la conciencia activa. Su conciencia no está cauterizada, sino que es reprendida por el mismo Dios. Cuando hace algo que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo lo corrige. Evidentemente que para esto hay que estar vivo en el Espíritu. Para esto hay que ocuparse de las cosas del Espíritu. Cuando tú tienes el Espíritu activo en tu vida y tú te vas a poner una prenda de vestir que no agrada al Espíritu Santo, Él inmediatamente se activa y te dice: esto no te conviene, porque está activo en el Espíritu. Es decir que esto significa una generación andando por el Espíritu. Es decir, siendo dirigida por el mismo Dios. Porque la iglesia, quien la dirige es el Espíritu Santo. La iglesia, quien hace su revolución es el Espíritu Santo. La iglesia que ora, la iglesia que ayuna es dirigida por el Espíritu Santo. Porque hoy en día hablarle de ayuno a cierta gente, es decir, hay personas que dicen: eso de ayuno, ya eso no se usa en este tiempo. O sea, evangélicos que ya dicen que no hay necesidad de ayunar. Evangélicos que dicen que ya no hay necesidad de leer la Biblia. Evangélicos que dicen que no hay necesidad de estar orando tanto. Pero déjame decirte este secreto. En realidad, las personas que pueden permanecer en este camino, las personas que deben permanecer en este camino, obligatoriamente tienen que estar ungidas por el Espíritu Santo. Obligatoriamente tienen que estar sumergidas en la consagración a Dios. De lo contrario, no podrá resistir las situaciones que están dándose en este mundo. Evidentemente que el ocuparse de las cosas del Espíritu conlleva sacrificio. La Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne. ¿Y qué significa la palabra manifiesta? Es decir, que no se pueden ocultar. No se pueden ocultar. El que está en la carne no lo puede ocultar, aunque quiera disfrazarse, no puede ocuparla, no puede disfrazar las cosas de la carne.
porque son manifiestas, se manifiestan en cualquier momento. Pero el que ha crucificado la carne juntamente con sus deseos y pasiones, ya es una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron, ahora se está consagrando para Dios. Una generación que ande por el Espíritu es una generación que se consagra a Dios. Es una generación que está activa por el Espíritu Santo. Ser hijo de Dios, una generación que anda por el Espíritu es hijo de Dios. La Biblia dice claramente: mirad cuán grande amor ha tenido Dios para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Es un privilegio a través de que Cristo nos hizo ser aptos como hijos de Dios. Y el mismo Gálatas dice: pues Dios no nos ha dado el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino que nos ha dado el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Aleluya. Y la palabra Abba significa papi. O sea, el Espíritu Santo quiere que tú entres en confianza con Él. El Espíritu Santo quiere que tú entres en confianza en una relación con Él, porque ya te ha hecho libre. Te ha hecho libre y ya no hay por qué andar en temor. El cristiano no tiene que estar asustado, porque con nosotros está el león de la tribu de Judá. El que nunca ha perdido una batalla está con nosotros. El Dios poderoso, Dios fuerte, Dios grande, es un gran privilegio. Mucha gente no entiende el gran poder que posa sobre ellos. Usted no es cualquier cosa. Usted es un hombre, una mujer lavada por la sangre de Cristo, y que Dios mora en usted, que Dios está siempre con usted, guardándolo de toda situación y de todo mal. Haber recibido el espíritu de adopción. El apóstol Pablo en una ocasión dijo: crucificado estoy juntamente con Jesús. Ya no somos dos gente, ahora somos uno. Estoy tan conectado de Jesús que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Qué significa esto? Esto es cuando el cristiano tiene una relación con el Espíritu Santo, una relación tan estrecha que el mismo apóstol dijo: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Por eso el apóstol Pablo decía estas palabras, porque él estaba juntamente crucificado con Jesús. Entonces es tiempo de una generación que ande por el Espíritu, de una generación que le diga al diablo: nosotros somos diferentes. Frente a muchas cosas que se han levantado, frente a gente que quieren blasfemar el Evangelio de Cristo, es necesario que demos ejemplo. Es necesario que nosotros nos levantemos para dar a demostrar a qué Dios es que los evangélicos les sirven. Porque se han levantado grupos de cristianos que han querido blasfemar el Evangelio de Cristo. Se han levantado cantidad de gente blasfemando el Evangelio de Cristo, haciendo cosas desagradables para blasfemar el camino del Evangelio y para que los inconversos no vengan al camino de Dios. Pero qué bueno que todavía en este tiempo quedan gente que no han doblado su rodilla a los Baales. Porque el profeta Elías en una ocasión pensaba que era el único que quedaba. Y Dios mismo le dijo: he reservado a 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a los Baales. En otras palabras, he reservado 7,000 hombres que no le sirven a dioses falsos. He reservado una generación que todavía está de pie. He reservado una generación en estos últimos tiempos, en este sector, que va a hacer una revolución en el barrio y le va a decir no a la corrupción, no al pecado. Somos diferentes. Somos diferentes. Aleluya. Santo el nombre de
Mucha gente se ha levantado contra esta iglesia, hermano, pero van a quedar mal. Los brujos que están prendiendo velones van a quedar ridiculizados, porque frente al poder de Dios nadie se puede resistir. Frente al poder de Dios no hay vela que quede prendida, porque la unción que hay en esta casa va a desbaratar todo altar que quiera levantarse contra esta casa de Dios. Esto no está fundamentado en un ser humano, sino que está fundamentado en la roca que es Cristo Jesús. Por eso claramente el mismo Jesús dijo: he aquí que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay infierno, no hay brujería, no hay hechicería que pueda desbaratar la iglesia de Cristo. Una iglesia que ora, que ayuna, ningún demonio puede con ella. Óigalo bien. Así que los demonios han tratado de molestar esta congregación, y hablan en oculto y hacen planes, pero los planes son desbaratados por el Espíritu Santo. Óigalo bien. Una generación que ande por el Espíritu obedece a Dios. Una generación que ande por el Espíritu está en obediencia hacia Dios. Lo que Dios te mandó hacer, tú debes hacerlo. Una generación que ande por el Espíritu obedece a sus líderes para poder estar en comunión con Dios, porque todo empieza con la obediencia a Dios. ¿Sabía usted que los demonios le tienen miedo a la obediencia? Los demonios le tienen miedo a la obediencia. Cuando hay una mujer, un hombre en obediencia a Dios, los demonios tienen que respetarlo, porque está en obediencia. Es decir, obedecer a Dios, lo que Dios te ha mandado hacer, el ministerio, los dones que Dios ha depositado en ti, tú tienes que hacerlo. No te llenes de dudas, no te llenes de miedo. Sacúdete el polvo, que es Dios que te está diciendo esto. Porque hay gente que tiene temor, tiene miedo de hacer lo que Dios lo mandó a hacer, y ponen 20,000 excusas para no obedecer a Dios. Es Dios que te está diciendo: obedece, que soy yo que te estoy enviando a hacer lo que tiene que hacer. La iglesia es un cuerpo. La iglesia está llena de dones, y cada quien tiene que hacer su trabajo en la iglesia. Aleluya. Es una generación que va a mostrar la diferencia. Es una generación que no es cualquier cosa. Es una generación que está siendo dirigida por el Espíritu Santo. Y cuando una generación se propone, cuando una generación propone en su corazón buscar a Dios y desechar la contaminación, entonces Dios escucha a esa generación. Dios escucha tus oraciones, porque te ha propuesto en tu corazón obedecer su palabra, obedecer el mandato de Dios. Es lo más importante que hay sobre la tierra, la salvación del alma. De manera que una generación que realmente anda en el Espíritu es obediente a Dios, ejecuta su palabra. Una generación que anda por el Espíritu se aparta del pecado, se aparta del mal, se aparta de las cosas que desagradan a Dios. Una generación que ande por el Espíritu, porque el que anda en el Espíritu no tiene tiempo para cosas que desagradan a Dios.
El que anda en el Espíritu no tiene tiempo para chisme barato. ¿Cuánto lo van a Dios hoy? Aleluya. Alábale con fuerza aunque te duela. El que anda en el Espíritu se ocupa de las cosas del Espíritu y siempre está procurando hacer lo que Dios lo mandó a hacer, porque no tiene tiempo para otra cosa. El que anda en el Espíritu no levanta calumnia a su hermano. El que anda en el Espíritu hace lo contrario. Ora por su hermano para que Dios lo levante. El que anda en el Espíritu procura el bienestar de la iglesia. El que anda en el Espíritu, el que está siendo dirigido por el Espíritu, no es negativo, sino que siempre está 100% positivo frente a los planes de la iglesia y se involucra en la obra del Señor porque está siendo dirigido por el Espíritu. Y el que es dirigido por el Espíritu Santo no tiene dos bocas, es una sola. Y cuando Él le dice algo a alguien, también se lo repite a otro y lo va repitiendo por diferentes lugares para que se confirme que lo que Él está diciendo es de Él, que no es un invento de nadie. Entonces, cuando el Espíritu Santo habla, se va repitiendo esa voz hasta que todos estén enterados de que es Dios el que está hablando. Y el Espíritu Santo corrige a la iglesia en diferentes formas, porque es para el cielo que vamos. Entonces, el que anda dirigido por el Espíritu se aparta del pecado. El cristiano tiene que saber que es el templo del Espíritu Santo. Hay lugares donde usted no puede ir. No importa que lo invite a su familia. Usted es una sierva ungida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene relación con el pecado. Sus hijos, usted tiene que cuidarlo, debe protegerlo. Porque hay ahora unos cumpleaños de niños que eso es un desastre total. Y hay personas que dicen, mándame a tu niño a un cumpleaños, un inconverso. Allá le ponen música de reggaetón, dembow y todo eso disparate que hay hoy. Y quién sabe. Entonces, no puedes exponer a tus hijos a este tipo de ambiente, porque este ambiente no es de Dios. Ahí quienes se mueven son los demonios. Y luego dice, mi niño está rebelde, no quiere obedecerme. Es que tú tienes que tener cuidado hacia dónde están dirigiendo esos niños, hacia dónde lo están invitando. Hay fiestas en los trabajos que se hacen de fin de año que nosotros como cristianos no podemos ir, porque ahí lo que se mueve es la bebida, ahí lo que se mueve es la música secular. El Espíritu Santo, hermano, es celoso contigo. El Espíritu Santo es celoso contigo. Por eso es que cuando una persona es dirigida por el Espíritu Santo, a distancia la gente sabe que viene un siervo, una sierva de Dios. A distancia dicen, ahí viene una sierva de Dios. Porque el cristiano tiene un perfil diferente al inconverso. Tiene una diferencia. Y además de eso, es propiedad de Dios. Está siendo identificada con un distintivo. La Biblia dice, desde que tú creísteis, fuisteis sellados con el sello de la redención. Fuisteis sellados. Es decir, en otras palabras, ya tú no perteneces al mundo. Ahora tú eres propiedad de Dios. Y tú andas con tu sello, que los demás se dan cuenta que tú eres cristiano. Alguien se va a dar cuenta que en ti está la unción. Alguien se va a dar cuenta que tú no eres cualquier persona. Alguien se va a dar cuenta que tú eres cristiano. Alguien se va a dar cuenta que dentro de ti está el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué significa esto? Que hay cristianos que no se identifican. Hay cristianos que van a lugares y nadie sabe que es cristiano. No es que nosotros digamos que somos cristianos, es que el Espíritu Santo tiene que dar testimonio de que en ti está la unción de Dios. El Espíritu Santo tiene que dar testimonio y la gente te pregunta, ¿tú eres cristiano? Tú tienes que ser cristiano porque hay una gracia que reposa sobre nosotros, que se llama Espíritu Santo.
que el inconverso no la tiene. El que está muerto en el espíritu no puede tener esta gracia, porque esta gracia está dentro de los santos, dentro de la iglesia de Cristo. Una generación que ande por el espíritu está viviendo en santidad. Una generación que ande por el espíritu procura vivir en santidad para Dios. ¿Y qué es la santidad? Apartarse del mal, apartarse del mundo, de las prácticas del mundo, para agradar a Dios. Mientras más usted se consagra para Dios, más cerca de Dios usted está. Mientras más usted se aleja de las cosas del mundo, menos falta le hacen. Porque el Espíritu Santo se encarga de ir sustituyendo estas cosas por las cosas que a Él realmente le interesa que usted viva. Entonces, significa esto que el Espíritu Santo, cuando una persona se convierte al Evangelio, va sustituyendo todas esas cosas malas que hacía y ahora entra en acción el fruto del Espíritu. Y las obras de la carne se van quedando atrás hasta llegar a ser un hombre, una mujer perfecta para Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no obliga a nadie. El Espíritu Santo entra si tú le abres la puerta. Por eso hay creyentes que tienen muchos años en las iglesias y viene uno nuevo y le cruza por encima. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque hay personas que no quieren abrirle la puerta al Espíritu Santo para que lo santifique. Y pasan 5, 10 años y la misma situación, el mismo problema en la iglesia. Porque todavía no se han dispuesto a abrirle su corazón al Espíritu Santo. Pero alguien que llega nuevo en poco tiempo, dice el Espíritu Santo, le abre la puerta, le abre la ventana y le dice: ven y santifícame, haz lo que tú quieras, quita lo que no te agrade de mí. Y el Espíritu Santo empieza a tratar con esa persona. Entonces eso hace falta, que tú le des libertad al Espíritu, para que el Espíritu Santo se lleve lo que no le agrada de tu vida, se lleve las cosas negativas de tu vida. Porque hay gente que se escudan frente a su propio carácter o temperamento. Ay, no, es que yo soy así, es que yo soy asao, es por eso que yo actúo así. Pero es que en el Evangelio no es asunto de que tú eres así o asao. Es asunto que cuando el Espíritu Santo se mete en tu vida, tú tienes que tener el perfil de cristiano y tomar el ejemplo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya no vives tú, es el Espíritu que vive en ti. Ya tú no te gobierna, iglesia. Quien te gobierna es el Espíritu Santo. Él es el que sabe. Esto es un asunto de voluntad. No es un asunto de voluntad, de hacer lo que yo quiero. No, es asunto de hacer lo que el Espíritu quiere que se haga. Es asunto de ser dirigido por el Espíritu Santo. Es asunto de ser dirigido por el Espíritu Santo. Porque hay gente que le aplican su propia voluntad a Dios. Y cuando están orando tienen peticiones delante de Dios. Pero esas peticiones están acondicionadas a mi voluntad. ¿Cuánto la van a llevar? Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea fulanita la que tú me des. ¿Cuánto la van a llevar? Entonces esa no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad mía. ¿Ah? En una ocasión hubo un hermano que andaba buscando una novia y se montó en una guagua, esa que tiene un asiento pequeñito que se cierra en el medio. Se sentó en medio de dos siervas. Una era muy bonita y la otra no era tan bonita. ¿Cuánto lo van a decir ustedes? Y cuando la guagua doblaba a la derecha, él se recostaba de la que era bonita y le decía: Señor, que se haga tu voluntad. Pero cuando la guagua doblaba a la izquierda, él se recostaba de la otra y decía: reprende toda malicia, Señor. Pero no es así que se busca esposa. Hay gente, hermanos, que están buscando novia por Facebook.
Gente que están buscando novia por YouTube. Las novias no se buscan en las redes sociales. Los esposos no se buscan en las redes sociales. Se buscan en el altar. Óigalo bien. Porque es una generación dirigida por el Espíritu. Dirigida. El que es dirigido por el Espíritu Santo no se gobierna. Quien lo gobierna es Dios. Y hay cosas que a uno no le gusta, pero el Espíritu Santo es quien lo manda a hacer. Porque si fuera por asunto de gusto, de que a mí me gusta tal cosa, quién sabe cuántas cosas se estuviera haciendo. Pero es el Espíritu que te dirige y te dice, esto es lo que tú tienes que hacer. No, Señor, pero yo quiero irme por la izquierda. No, es por la derecha que tú te tienes que ir. ¿Cuánto alaban a Dios? Aleluya. Una generación que realmente anda por el Espíritu. Esto significa que debe tener el fruto del Espíritu. Debe tener el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es lo que moldea nuestro carácter. El fruto del Espíritu Santo hace que tú te conviertas en otra persona. Porque se habla de mansedumbre, se habla de templanza, de un cristiano diferente, se habla de dominio propio, se habla en el fruto del Espíritu de benignidad, de bondad, de fe. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando una persona es cristiana, el fruto del Espíritu Santo debe estar por encima de mi voluntad. Porque hay gente que dicen, hay evangélicos que son gente que dicen, por ejemplo, hoy amanecí con el apellido volteado, como dicen popularmente, con el apellido al revés. Yo soy cristiano, pero que nadie me tope. ¿Cuánto lo van a Dios ahí? Yo soy cristiano, pero a mí no se me puede corregir nada. Yo soy cristiano, pero si me llaman la atención, tú vas a ver lo que le voy a decir. ¿Cuánto lo van a Dios? ¿Y dónde está la mansedumbre del Espíritu? ¿Dónde está la templanza? Yo soy cristiano, pero si esa diaconisa me llama la atención, nos pegamos. Aleluya. Pero es que tú estás. Recuerda que si tú tienes el fruto del Espíritu Santo, hay una manifestación de ese fruto que se llama dominio propio. Que hay que tener dominio propio, refrenarse. Y Dios te va a ir ayudando a que ese carácter explosivo se vaya calmando por el Espíritu, para poder entrar al reino de los cielos. Mi generación andando por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Que nuestro caminar sea por el Espíritu. Que nuestros pies sean dirigidos por el Espíritu. Hay lugares que el cristiano no puede visitar. Hay lugares que el cristiano no puede ir. Porque el Espíritu se aparta cuando van a esos lugares, a ciertos lugares. Porque lamentablemente hoy en día tenemos un tipo de cristiano. Un tipo de cristiano que se denomina light, es decir, liviano. Un tipo de cristianismo ligero, que todo suave, todo al paso, ligero. Pero la Biblia habla de dos caminos. Habla del camino angosto y habla del camino ancho. Y registra la Biblia que en el camino ancho muchos son los que transitan ese camino, pero lleva a la perdición. El camino estrecho, pocos son los que andan por él, pero lleva al reino de los cielos. No te sientas incómodo o incómoda por lo que está padeciendo en esta tierra. Alégrate que cuando suene la trompeta te vas a ir para el cielo. Aunque suframos aquí, tenemos un gran galardón en el reino de los cielos esperándolo. Porque por esto el sacrificio,
las cosas en el mundo cuestan sacrificio. Hay gente, hermano, que le cuesta sacrificio para lograr algo, una carrera, un curso, lo que sea, conseguir un empleo. Pero el sacrificio que usted está haciendo para entrar al cielo es un sacrificio que no va a ser tirado por el suelo, sino que Dios va a tomar en cuenta ese sacrificio que tú estás haciendo. Y aunque alguien se burle de ti, aunque alguien quiera burlarse de ti, diciendo que tú estás equivocado o equivocada por estar en el camino de Dios, no le hagas caso a eso, porque los que están equivocados son ellos. Nosotros no estamos equivocados, estamos en el camino de la verdad, estamos en el evangelio, estamos en el único camino que lleva al cielo, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, debemos andar, caminar en el Espíritu, y que nada de estas cosas nos quite el sueño. Dios es el que protege a su pueblo. Nosotros no andamos solos, hermano. Todo cristiano anda con cuadrilla de ángeles 24/7 cuidando de sus hijos. Óiganlo bien, no andamos solos. Hay un testimonio de un hermano que era de allá de la Isabelita. Él tenía que levantarse a las 4 de la mañana todos los días para coger una onza. Y había unos vecinos que él le caía mal. Ustedes saben que el demonio se coge muchas veces con los cristianos. Y lo estaban acechando para hacerle daño, para agredirlo físicamente. Y se pusieron dos personas en medio de una oscuridad para agredirlo. Pero cuando él salió de su casa, no venía solo. ¿Cuánto lo van a Dios? Venía con 2 militares. Él no se daba cuenta que él andaba con esos 2 militares, armados hasta los dientes y por rango con las 4 esquinas. Y ellos dijeron, porque ellos mismos tuvieron que testificar esto, lo que ellos vieron. O sea, los dos que iban a agredirlo tuvieron que pedirle perdón por lo que ellos vieron. Ellos dicen que aquellos 2 guardias se subieron en la onza junto con el hermano también y se fueron. Al otro día lo mismo. O sea que no estaba solo. 2 ángeles en forma de militar. El que meta la mano ahí la pierde. ¿Cuánto le van a Dios? Nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos solos, hermano. La iglesia de Cristo no anda sola. Es un gran privilegio tener el Espíritu Santo y ser dirigido por el Espíritu Santo. Usted sabe, hermano, el privilegio tan grande que es eso. Que Dios esté dentro de nosotros, que la unción esté dentro de nosotros. Demasiado grande, es un privilegio demasiado grande. Esta salvación no se puede perder. Esta salvación hay que ganársela. Esta salvación, aunque haya que hacer lo que sea, tenemos que permanecer en el camino. Óigalo bien, no tenga temor. Hay cristianos, hermanos, que cuando ven un nublado de la palma de una mano se quedan en su casa. Gente que dejan de ir al culto por ver un juego de pelota. Gente que dejan de venir a la iglesia por ver una serie del Caribe. ¿A quién es que usted le está dando importancia? Hay que darle importancia a Dios. Hay que darle importancia al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es que nos llena de su presencia. El Espíritu Santo es quien dirige la vida del creyente.